Ahí lo están viendo ustedes. El cobre es el protagonista de la noticia económica más importante de esta semana, porque el metal rojo ha llegado a niveles históricos. Nunca en su historia, en términos nominales, había superado los $5 la libra en la Bolsa de Metales de Londres, y eso ha ocurrido esta semana. ¿Qué implicancias tiene esto para la economía, para nosotros los ciudadanos, para los ingresos fiscales del país que están tan alicaídos en el último tiempo? De todo eso y más lo vamos a explicar hoy día con peras y manzanas. Bienvenidos, bienvenidas al programa económico de Mega. Vamos a tomar contacto inmediatamente con Maximiliano Gre. Él es Financial Advisor Manager de la plataforma de inversiones Better Plan. Maximiliano, qué gusto de tenerte acá en nuestro programa económico con peras y manzanas. ¿Cómo te va? Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, Maximiliano, una noticia que ha marcado esta semana en materia económica. El cobre ya hace rato que viene arrastrando un boom, una racha, una escalada, pero ahora lo novedoso es que ha pasado los $5 la libra. En términos simples, ¿por qué el cobre está subiendo tanto de precio? ¿Qué factores hay a nivel mundial que estén haciendo que el precio suba tanto? Mira, yo diría que el principal tema, que es lo que más ha empujado esto, es el tema de la transición energética y también la demanda de los data centers, ¿ya? De las acciones tecnológicas. Eso principalmente, el consumo de mucha cantidad de cobre, y con esa mucha demanda y con una oferta limitada acá en Chile y en el mundo, en donde los inventarios en la Bolsa de Metales de Londres están en sus niveles más bajos históricos, hacen como la combinación perfecta de que el precio sea al final muy alto. Perfecto, vamos a ir por parte. Tú hablabas de la transición energética. Cuando hablamos de eso, es lo que estamos hablando de la electromovilidad, por ejemplo. Los autos ahora casi todos son eléctricos, por lo tanto van a requerir más cablecitos, más piezas de cobre. ¿Por ahí va la mano? Sí, va de hecho directamente ligado a eso. Al final, al tener un mayor autos eléctricos, esto te implica a consumir mayor cobre, porque estos autos tienen un mucho mayor consumo de cobre que un auto que no fuera eléctrico, y eso obviamente te implica a que haya una mayor demanda de cobre por esta Claro. industria en particular. Perfecto. Y eso además uno lo proyecta que eso va a tener un largo tiempo. Cada vez las industrias automotrices de todo el mundo están dejando de lado los autos convencionales, o sea, los que andan con benzina o petróleo, y están teniendo o están construyendo estos autos eléctricos que tienen mucha demanda de cobre. Por lo tanto, es algo no solo de ahora, sino que la buena noticia es que este factor llegó para quedarse por un buen rato, ¿no? Así es, así lo estamos viendo, y al final si tú ves los bancos de Goldman Sachs o Citibank proyectan que de acá a 5 años el cobre se mantenga a precios más o menos de lo que estamos viendo hoy en día, ¿ya? A más o menos 4,8, $4,9 la libra, que eso es muy, muy bueno para el país, para todos Es nosotros. muy bueno para un país que está dentro de los que mayor cobre produce en el mundo, el mayor productor de cobre del mundo. Lo de los data Así es. centers no lo había escuchado. Los data Sí. centers que, claro, se están instalando en todo el mundo, acá en Chile también, los de Google, de distintas empresas, ¿también son muy demandantes de cobre? Sí, al final por todo su cableado eléctrico, y consumen tanta energía que necesitan consumir mucho también cobre, y eso obviamente impacta en la mayor demanda de eso. Perfecto. Me imagino que también acá, tú lo decías, en los mercados hay escasez, sobre todo a futuro, y por eso también es otro factor. Esto tiene que ver con algunos problemas que hay en distintos minerales del mundo. Nosotros, por cierto, tuvimos nuestro aporte cuando ocurrió el accidente, el lamentable accidente en la división El Teniente de Codelco, donde murieron 6, 7 personas, ¿no es cierto?, que además paralizó, y era que no, la obra durante prácticamente un mes. Han ocurrido otros hechos en otros países que son productores de cobre, por lo tanto, hay también una menor producción de cobre este año, entiendo, ¿no? Así es. Obviamente acá afectó eso a Codelco en la minera del Teniente, y de hecho por eso en agosto vimos el IMASEC, que afectó bastante Sí, pues. en el IMASEC de agosto, y claramente fue un hecho puntual. Yo te diría que también hay que ver que el tema de la permisología acá en Chile también ha afectado que estas empresas puedan expandir sus yacimientos mineros, y eso también puede ser un problema estructural
para el mundo, porque al final Chile exporta, o sea, es de los principales productores de cobre del mundo. Entonces, obviamente, eso impactaría en que tengamos una producción baja en este quinquenio, en los Claro, próximos 5 años. Maximiliano, mucha gente joven está viendo en este momento el programa, qué sé yo, a través de nuestras distintas plataformas. ¿Cómo le explicamos al chileno común y corriente, al chileno de a pie, a la dueña de casa, al chico joven que va ahora a la universidad, está estudiando, qué implicancias tiene este boom del precio del cobre para nosotros, las personas comunes y corrientes? ¿Nos beneficia esto? ¿Cómo nos llega? Mira, yo creo que habría que pensarlo más a nivel de que si es que aumenta el precio del cobre, el Estado de Chile tendría mayores recursos. ¿Ya? Con este nivel de precio se calculan más o menos unos 4.000 millones de dólares más para el presupuesto del país, que es una cifra que uno la piensa es muy, muy grande, pero 4.000 obviamente millones que de dólares, harta plata, claro. es harta plata, es como 1% del PIB, ¿ya? A nivel del PIB. Lo importante es esto, que para que las personas lo vean, y lo hemos visto en este año y en los años anteriores, los políticos al final se tienen que poner de acuerdo para poder reducir su déficit fiscal y poder al final estos recursos aprovecharlos de buena manera. En Chile vemos que el ahorro, que es del Fondo de Estabilización, ha disminuido mucho desde el año 2009, después del terremoto, y después de la pandemia, básicamente, y creo que sería muy bueno para el país de que estos recursos adicionales se Vayan puedan para empezar allá. a aumentar, vayan para allá y así nos preparamos para futuras crisis y no tenemos que seguir endeudándonos, aumentando este nivel de deuda tan grande en el país. Claro, Pero yo diría recordémosle a la eso. gente que no maneja mucho ese concepto que Chile tiene desde hace varios años el Fondo de Estabilización Socioeconómica, que para que la gente lo entienda, lo explicamos con Pere Manzana, es como una especie de chanchito que tiene el país para cuando de repente bueno, hay una situación compleja, una crisis económica, lo ocupamos esa plata para la pandemia y Sí. producto de varias situaciones, habíamos girado de ese chanchito, estaba con muy poca plata y ahora, como explicas tú bien, con estos mayores ingresos por este boom del precio del cobre, vamos a poder devolver ese dinero a ese chanchito que es el FES, ¿no? Sí, así es. Y eso obviamente que sería muy bueno porque si ocupamos más ahorro, eso te involucra que las tasas de interés acá en Chile no suban o no sigan subiendo más, porque eso también nos afecta al ciudadano a pie o a todos nosotros, de que si es que esos recursos se destinan solo a gasto y no a ahorro, vamos a ver que nuestras tasas de crédito hipotecario y de consumo también sean cada vez más altas. Y eso nos afecta sobre todo a los más jóvenes que estamos recién partiendo nuestra vida, nos afecta que sean las tasas más altas a nivel histórico. Claro, ahí hay un elemento súper importante para el chileno común y corriente de a pie de un efecto de esta alza del cobre. Estamos conversando con el experto financiero de la plataforma de inversiones Better Plan, Maximiliano Gre, sobre este boom del cobre que ha alcanzado esta semana los $5 la libra en la Bolsa de Metales de Londres. Y hay otro factor que te quiero preguntar, porque cuando el cobre sube, el precio del dólar baja. Y cuando el precio del dólar baja, te aliviana la inflación, porque ahí baja de precio todos los productos que importamos, que va desde las bencinas, la carne, artículos electrónicos y una serie de precios que son muy sensibles para la gente, ¿no? Sí, bueno, ahí esa relación que tú dijiste es súper importante mencionarla ahí para que se entienda también por qué el precio, si tenemos más, el precio del cobre sube, el dólar o el peso acá chileno baja, eso es porque obviamente a mayor precio hay muchos dólares en Chile y como tenemos tantos dólares, el precio baja. De hecho, el tipo de cambio ha bajado desde el principio de año de 1.000 pesos a 940. Y eso es algo que ha pasado en Chile, pero también hay que ser claro que ha pasado a nivel internacional. O sea, el dólar ha venido depreciando de manera continua desde más o menos la llegada de Trump, donde se ha depreciado más o menos un 9% a nivel internacional Claro. de distintas canastas y divisas del mundo. Entonces también algo externo, no solamente interno a Chile del precio del cobre. Ahora, Maximiliano, hay varios analistas que dicen que con un cobre a 4,9, con un cobre a 5, deberíamos estar con un dólar mucho más barato. Por lo tanto, hay otros factores que lo hacen estar en niveles impensados para un nivel de cobre de estas características. Así es. Bueno, yo creo que el tema de la incertidumbre política, y si bien ha venido disminuyendo en Chile, tuvimos una incertidumbre muy alta por todo el tema constitucional, y ahora vamos a ver en las elecciones cómo vienen los resultados, pero yo te diría que eso también es algo que lo estamos viendo y podemos relacionar un poco con los resultados de nuestros compatriotas acá, los vecinos de la cordillera, los argentinos, que al final con Milei
tuvo muy buen resultado eleccionario parlamento el domingo, y eso hizo que su moneda se fortaleciera. El peso argentino estaba muy castigado y se fortaleció. Entonces vamos a ver qué va a pasar en los resultados de noviembre en Chile, y ahí yo creo que vamos a tener alguna volatilidad en el peso con respecto al Antes dólar. de pasar a la bolsa, quiero mostrarle a la gente los números del cobre de los últimos días para comentarlo contigo. Después quiero también preguntarte por la bolsa, que yo sé que el cobre y la bolsa están muy relacionados. Por favor, señor director, si nos despliega, porque aquí, bueno, están los precios del cobre de los últimos días, partiendo desde acá, ¿no es cierto? Con el lunes 4,98, el martes 4,95, el miércoles llega a este nivel récord de $5, que es lo más alto en niveles nominales, y el jueves cierra, baja un poquitito y quedan 4,96. Pero son realmente precios impresionantes. Vamos a la otra lámina, por favor, director, y con eso vamos ya cerrando el tema cobre, que es pero tremendamente importante para nuestro país. Y ahí está la variación de los últimos días, quedando en 4,97 con un alza de 1,3%. La bolsa también está viviendo momentos pero impresionantes, espectaculares, con grandes rentabilidades. Uno, como cualquier chileno, lo puede ver con los fondos de pensiones que han subido pero una barbaridad. Y no solo la bolsa chilena, sino que los mercados bursátiles están pero con muy buenas rentabilidades. Es como la moda, la renta variable. ¿Por qué está esta fiesta de las bolsas y sobre todo la bolsa chilena? ¿Cuál es la interpretación que haces tú de lo que está ocurriendo con la bolsa nacional? Mira, yo creo que lo que hay que entender es que las acciones o las bolsas en general se anticipan a resultados futuros, ¿ya? Acá yo diría que primero hay una pata que hay que verla por el lado más internacional y otra más local, ¿ya? Por el lado internacional vemos que la Reserva Federal de Estados Unidos ha estado bajando su tasa, la bajó en septiembre, la bajó en octubre, pero venía bajándola desde el año pasado, y eso ha hecho que, como te decía anteriormente, que el dólar se ha depreciado a nivel internacional. Entonces los inversionistas se quieren alejar un poco o no quieren seguir focalizados invirtiendo solamente en Estados Unidos, sino se van a países emergentes, ¿ya? Y los países emergentes, si vemos cómo han rentado en la renta variable este año, estoy hablando de países emergentes tales como en Latinoamérica o como en Asia, ha rentado más o menos un 45% en dólares, ¿ya? Que es algo Impresionante. realmente muy alto. Sí. Y dentro de eso, de la parte más local, bueno, tuvimos, yo creo que la primera subida fuerte fue a principios de febrero, donde se aprobó la reforma de De pensiones, pensiones. ¿ya? Y eso obviamente te influye mucho porque el mercado anticipa que va a haber un aumento grande de flujo porque vamos a ahorrar todos más. Claro, En vez del 10% vamos a estar ahorrando el claro, 16%, con va a el ser aporte del gradual. empleador, claro. Así es, y eso te aumenta los flujos hacia la renta variable y la renta fija local. Eso por un lado, y también por el tema más, ya te diría, más político, que hay apuestas donde se ve que en la encuesta el sector de la derecha tiene una mayor probabilidad de salir electo más que el sector de la izquierda. Claro, y son Y eso candidatos más cuando... pro mercado, más Así es, capitalismo, y por lo tanto eso podría llevar a que ocurriera aquello. Una última así es. pregunta, Maximiliano. Mucha gente nos pregunta, oye, la bolsa sube, ¿cómo aprovechar eso? Quiero invertir, quiero ahorrar para la universidad de mis hijos, para un viajecito más adelante, un matrimonio que se quiere casar, para el pie de una casa. Pues, instrumentos como fondos mutuos, la cuenta 2 de la AFP, un money market. ¿Por dónde va la mano? ¿Qué consejo le podría dar a la gente para aprovechar este Obvio. boom de la bolsa, de las bolsas? De todas maneras. Bueno, yo creo que lo primero es decir que, como te decía antes, la bolsa ha rentado casi un 40%, pero nosotros seguimos en Better Plan, seguimos convencidos de que esto va a seguir aumentando de acá al próximo año. A estos niveles de 40% está difícil, pero sí uno puede lograr invertir acá. Y nosotros generalmente en Better Plan recomendamos más que acciones individuales y en particular, porque te pongo un ejemplo, si bien el IPSA ha rentado un 40%, hay acciones como CMPC que han perdido este año un 12%, Claro. ¿ya? O Vapores que lleva un menos 10%, y otras que le triplican el rendimiento de la bolsa como ILC, que ha rentado un 80%. Entonces, elegir el timing de la acción es muy difícil. Yo prefiero invertirlo más diversificado, y ahí nosotros en Better Plan recomendamos o ETF o fondos de inversión, ¿ya? Esos son nuestros productos, donde al final básicamente ahí lo hacemos de manera más diversificada y
nos ajustamos más al riesgo de mercado. Claro, estaba viendo hoy día el Banco de Chile, está con un boom en su opción propiamente tal, por ahí la TAM también ha tenido un buen año, ahí puede ser. Bueno, Sí. pero ahí tú nos aconsejas ese instrumento. La cuenta 2 también puede ser una buena opción de la AFP para alguien que no se maneja tanto en estos instrumentos más sofisticados de la AFP, la cuenta Podría 2. ser, sí, podría ser, pero ahí tenemos un tema porque acuérdate que la FP1 tiene 5 cuentas al final, entre la A a la E, y si la más riesgosa es la A, pero tiene el tema que la A tiene no solamente renta variable local, sino también tiene El internacional y mundo. ahí como un mix es mucho. Entonces, si uno quiere solamente invertir focalizado en la renta variable local, yo aconsejaría invertirlo a través de un fondo mutuo, un ETF, un fondo de inversión de renta variable local. Perfecto. Bueno, Maximiliano Gre, experto financiero de la plataforma de inversiones Better Plan, aterrizando y explicando con pera y manzana estos fenómenos económicos que están ocurriendo en los últimos días. Muchas gracias, Maximiliano, por conversar con peras y manzanas. A ti, muchas gracias, que estén bien. Que Chao, te chao. vaya bien. Bien, pues vamos ahora a hablar de otra noticia tremendamente importante. Mucha atención sobre todo a los adultos mayores, a los jubilados Gracias, chao, chao. que están pagando contribuciones y que muchos de ellos no han podido acceder a los beneficios de estar exentos del pago de contribución o pagar solo la mitad porque una de las dos variables no han podido cumplir. Yo les recuerdo que para aquello tienen que cumplir las personas dos variables. Una tiene que ver con los ingresos mensuales, hay un cupo, hay un tope, que mucha gente lo cumple. Era que no, si los pensionados tienen jubilaciones muy bajas. Y el otro es el precio de la vivienda, el avalúo fiscal. Y es ahí donde han empezado a topar muchos jubilados que antes no pagaban y ahora han tenido que pagar o no han podido acceder a estos beneficios porque su vivienda, el avalúo fiscal, quedó por arriba de la línea que era el tope, porque el barrio, la plusvalía mejoró, porque cambiaron las condiciones de mercado y por lo tanto han quedado fuera. Bueno, el gobierno esta semana, yo diría de manera sorpresiva, porque se había conversado, podía ir dentro de un proyecto, el gobierno ha enviado al Congreso con discusión inmediata un proyecto que subsana esta situación, que indica que en el caso de las personas que cumplan con el requisito de los ingresos, bajos ingresos, hay una línea ahí al respecto, pero que su vivienda haya pasado la línea, esas personas van a pagar un 5% de sus ingresos para sus contribuciones. Hemos visto el caso de una vecina de Vitacura que señalaba esa situación. Vamos a escuchar aquí en nuestro programa económico con peras y manzanas lo que ha dicho el ministro de Hacienda sobre esta iniciativa que ha entrado con suma urgencia al Congreso. Veamos. Hemos tenido diversos casos en que algunos adultos mayores nos presentan que tienen ingresos muy bajos para las contribuciones que tienen que pagar. Es decir, personas, adultos mayores que tienen ingresos bajos pero que viven y son dueños de una propiedad que tiene un alto valor. Este proyecto, junto con beneficiar a 76.000 adultos mayores, es un proyecto que es responsable en materia fiscal. Como las contribuciones son un tema urgente para la ciudadanía, hemos decidido como Ejecutivo sacarlo de ese proyecto de manera tal de que pueda tener una tramitación más rápida y por eso también le hemos dado discusión inmediata. Yo espero que esto no sea un ofertón de campaña del oficialismo, porque esto es algo que hemos venido pidiendo hace mucho rato. Los adultos mayores no pueden pagar sus contribuciones, le han quitado y embargado casas a los adultos mayores por esta situación y hoy día el oficialismo se viene a dar cuenta a meses de su salida. De todas maneras, si llega a presentar ese proyecto, le vamos a dar total y expedita tramitación, como lo hemos hecho en todas las materias que nos preocupan, pero aquí no puede haber un doble estándar. Lo tomo como algo absolutamente necesario. Hay que ponerse también una mano en el corazón y entender que hoy día los adultos mayores no les alcanza con la jubilación para llegar a fin de mes, mucho menos para pagar contribuciones que han aumentado al triple o incluso hasta 10 veces más del valor original. Y encima, cuando hay adultos mayores en zonas rurales, en Melipilla, en Talagante, en Buin, que ya tienen un costo de la vida más alto, exigirles que tengan que pagar completamente sus contribuciones o que las puedan rebajar bajo ciertas condiciones, la verdad es no entender la realidad de las familias chilenas. Bueno, este mismo proyecto incluye además postergar por un año el avalúo fiscal
que es el sistema en el cual se ajustan las contribuciones y que ha estado en el último tiempo en el ojo del huracán, porque ha habido muchas críticas por la opacidad, por la poca información de ver cómo se hacen esos cálculos. Hay una comisión de expertos que está viendo eso, por lo tanto se va a mover un año. También creo puede ser una decisión muy importante todo eso en ese proyecto que ha entrado con discusión inmediata. Por último, una buena noticia también con peras y manzanas, tiene que ver con los bolsillos de muchos chilenos y los automovilistas, porque hoy jueves se ha concretado una fuerte baja en el precio de los combustibles. Acá la estamos viendo, las bencinas de 93 y 97 octanos han bajado 26,9 pesos por litro, 26,8 en el caso de la de 97 octanos, y el petróleo diésel también tuvo un descenso importante de 20,5. Una buena noticia además porque viene justo en víspera o a hora de que comience un fin de semana largo, probablemente hoy en la tarde. Muchas personas van a empezar a salir de sus ciudades, muchos van a salir de Santiago para compartir este fin de semana largo. Esto tiene que ver precisamente con una baja internacional en el precio de los combustibles y sobre todo en el precio del petróleo y por cierto además con un tipo de cambio que ha estado estable. Con esta excelente noticia para los bolsillos de los automovilistas, esta fuerte baja de la benzina que se ha concretado hoy jueves, estamos terminando con peras y manzanas. Que les vaya muy bien. Con peras y manzanas.